Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Australia. Peter y Tira Bowman vivían en Adelaida, Australia. Aunque se llamaba Tira, la señora Bowman era conocida como Sally. Eran una pareja muy querida en su agradable vecindario, donde vivían con sus dos hijas. La mayor se llamaba Marion, quien desde pequeña había sufrido una rara enfermedad llamada encefalitis, que le dejó discapacidades neurológicas. Su segunda hija se llamaba Wendy. En 1957, el hermano de Peter, Brian Bowman, compró Beconison Station, una propiedad en el interior de Australia, a unas 4 horas al oeste de Alice Springs, en el territorio del norte de Australia. La propiedad era muy grande y como Brian también tenía otras propiedades, se volvió demasiado para que él pudiera cuidarlas solo. Necesitaba ayuda, así que le pidió a su hermano Peter que trajera a su familia y se encargara de una propiedad conocida como Glen Helen Station. Unos meses después, Peter y Sally se mudaron 1500 kilómetros desde la ciudad de Adelaida, en Australia del Sur, para empezar a trabajar en Glen Helen Station. Al principio les costó trabajo. No solo la propiedad estaba muy aislada, sino que había muy poco cerca. Además, había habido una sequía que había hecho las condiciones aún más difíciles. Peter había trabajado anteriormente en Adelaida con un joven llamado Thomas Whelan. Thomas tenía 22 años, mucho más joven que Peter, pero los dos se habían hecho buenos amigos, y Peter sabía que Thomas era un buen trabajador. Thomas aceptó visitar Glen Helen Station, dijo que vendría por 3 semanas y se quedaría con la familia, y luego regresaría con ellos a Adelaida cuando partieran para las vacaciones de Navidad. Estaba planeado que todos regresarían a Adelaida a principios de diciembre, así que el miércoles 4 comenzaron el largo viaje de regreso. Estaban emocionados ante la posibilidad de poder ir de compras de nuevo en la ciudad. Habían encontrado la vida en el Outback especialmente difícil. Cuando llegaron a Alice Springs, se separaron. Thomas, Sally y Wendy iban a conducir el sedán Vanguard de la familia hasta Adelaida junto con sus 2 perros. Mientras tanto, Pedro y Marion iban a volar para ahorrarle a Marion el largo viaje en auto. La familia se hospedó en un motel en Alice Springs y al día siguiente, Sally, Thomas y Wendy comenzaron el largo viaje en auto hacia Adelaida. Mientras tanto, Pedro y Marion se quedaron en Alice Springs una noche más antes de volar a casa al día siguiente. El 5 de diciembre, Sally, Thomas y Wendy avanzaron bastante, condujeron todo el día antes de decidir detenerse y montar el campamento para pasar la noche. El área que eligieron tenía muy poca vegetación, pero podían ver la carretera. Hicieron una fogata y prepararon un poco de té, y luego intentaron dormir. Pedro llegó a su casa en Adelaida con Marion. Él esperaba que el resto de la familia regresara a casa un par de días después. El sábado 7 de diciembre cocinó una gran comida, pensando que su esposa e hija llegarían en algún momento de ese día. Sin embargo, no llegaron. Pedro no se preocupó al principio por esto, especialmente considerando la cantidad de kilómetros que tenían que recorrer. Pero a la tarde siguiente, al no tener noticias de su familia, se puso en contacto con la policía. El Royal Flying Doctor Service, un servicio en Australia que brinda atención médica y de emergencia a personas en regiones remotas, comenzó a buscar el vehículo de la familia desde el aire, pero no pudieron encontrar ningún rastro de Sally Bowman, su hija Wendy y un amigo de la familia, Thomas Whelan. La policía también buscó en tierra y preguntó a las personas que viajaban entre Alice Springs y Port Augusta si habían visto a una joven, un joven y un adolescente viajando hacia el sur en un sedán Vanguard. El último avistamiento confirmado fue en Kilgera, cerca de la frontera de Australia del Sur, donde se detuvieron para comprar gasolina. Para ese momento, Peter ya estaba bastante preocupado y el 10 de diciembre un periódico local puso la historia del trío desaparecido en la portada. Desde ese día, la desaparición fue noticia de primera plana en toda Australia. El 13 de diciembre, un piloto de la Real Fuerza Aérea Australiana avistó un auto parcialmente oculto entre los arbustos cerca de la estación abandonada Sundown, en la parte norte de Australia del Sur. El piloto llamó a la policía de Alice Springs. Cuando la policía llegó, encontró el auto vacío. Sin embargo, había un charco de sangre en la parte trasera y manchas de sangre en la puerta interior. También notaron que un área alrededor del asiento del conductor parecía haber sido lavada a toda prisa. Se preguntaron por qué alguien se molestaría en lavar solo una pequeña parte de un auto. Cerca del auto había 2 juegos de huellas. Unas parecían pertenecer a una mujer, posiblemente de talla 4 australiana.
Las huellas iban del auto hacia la carretera principal. Hay otro juego de huellas de un hombre, probablemente talla 7 u 8 australiana, que empezaban en la carretera, iban hacia el auto y luego regresaban a la carretera otra vez. Las mismas huellas también iban desde la parte delantera del auto hacia una zona de matorrales. Los oficiales siguieron las huellas hacia el monte. Cuando caminaron unos 600 metros, se encontraron con un montículo cubierto por una lona verde junto a un árbol. La retiraron con cuidado y encontraron 3 cuerpos en descomposición. Más tarde se identificó que eran los desaparecidos Sally Bowman, Wendy Bowman y Thomas Whelan. También encontraron debajo de la lona unas cobijas que estaban cubiertas de sangre. No parecía faltar ningún objeto de valor en los cuerpos de los fallecidos, y la señora Sally Bowman todavía llevaba sus joyas puestas. Alrededor de la fogata había manchas de sangre y marcas de arrastre. Los investigadores siguieron las marcas de arrastre y encontraron una zona donde el suelo había sido alterado recientemente. Después de buscar un poco más, descubrieron los cuerpos de los 2 perros de los Bowman. Ambos habían sido baleados. También hay huellas de otro vehículo que debió haber estado remolcando un tráiler. Las huellas iban hacia el norte, en dirección a Alice Springs. La policía de Australia del Sur le informó a Peter Bowman sobre el brutal asesinato de su esposa y su hija menor, y fue el hermano de Pedro, Brian Bowman, a quien le pidieron identificarlas formalmente. Doctores y expertos forenses examinaron los cuerpos. El joven Thomas Whelan había recibido 3 disparos, y en cada ocasión, por la espalda. También tenía fracturas en la frente y en la parte frontal de la cara. El médico forense creía que a Thomas le golpearon la cabeza con la culata del rifle. Luego lo volvieron a golpear mientras estaba en el suelo antes de dispararle 3 veces. Sally recibió un disparo en la parte trasera del cuello. También tenía varias fracturas en el lado derecho de la cabeza. Se pensaba que, como en el caso de Thomas, estas fracturas fueron causadas por la culata del rifle. El médico forense también descubrió que Wendy había recibido 2 golpes en el lado izquierdo de la cabeza con la culata del rifle. También le habían disparado. A partir de las autopsias, se determinó que las 3 víctimas estaban vivas cuando fueron golpeadas en la cabeza con la culata del rifle. Había sangre de las heridas por fractura en sus cabezas y coincidía con los charcos de sangre junto a la fogata. Parecía que todos habían sido golpeados primero y luego baleados. Para cuando se concluyeron las autopsias, la noticia de los asesinatos ya se había reportado en toda Australia. Había habido noticias de primera plana en todos los periódicos importantes, y no pasó mucho tiempo antes de que los testigos se presentaran con información. Un testigo afirmó haber visto un vehículo negro, posiblemente un Zephyr, en la zona remolcando una casa rodante. Sin embargo, a pesar del interés de los medios de comunicación y de una investigación que fue dirigida por detectives de Australia del Sur, no se realizaron arrestos. El 21 de enero de 1958, la policía de la ciudad de Mount Isa, en el estado de Queensland, detuvo a un hombre que conducía un vehículo de Soto Negro. El vehículo tenía placas de Australia del Sur y descubrieron que el hombre tenía en su posesión un arma de fuego sin licencia. Fue llevado a la estación de policía. El hombre arrestado se llamaba Raymond John Bailey. Raymond John Bailey nació el 3 de diciembre de 1932 en la ciudad de Kilgandra, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur. Tenía 4 hermanos y una hermana, y a los 14 años dejó la escuela y comenzó a trabajar como carpintero. Se casó cuando aún era bastante joven, pero nunca permaneció mucho tiempo en un solo trabajo, y en cambio se mudaba con frecuencia. En septiembre de 1957 había adquirido un auto de Soto Negro sin realmente pagarlo y poco después decidió viajar al norte con su esposa y su hijo pequeño para buscar trabajo. Ya tenía un remolque, así que estaba preparado para el viaje. El camino hacia el norte, rumbo a Alice Springs, solía ser un lugar solitario y Raymond sabía que, mientras viajaban, la gente a menudo no veía otro vehículo durante horas. Después de que fue arrestado en Mount Isa, fue interrogado durante mucho tiempo por un joven detective llamado Glenn Halligan. Sin embargo, en lugar de solo interrogarlo sobre los asuntos relacionados con su arresto, el detective Halligan quería saber dónde estuvo el señor Bailey durante el 5 de diciembre de 1957, la fecha de los asesinatos de Sundown. Raymond le dijo que estaba viajando por la zona y que, de hecho, había visto al trío asesinado mientras se preparaban para cenar esa noche. De hecho, se detuvo y habló con la señora que viajaba con un joven y una niña. Dijo que lo invitaron a él, a su esposa y a su hijo pequeño a cenar con ellos. Sin embargo, él rechazó amablemente y continuaron su viaje.
Raymond dijo que todos seguían vivos cuando se fue. Agregó que después condujo una distancia muy corta por la carretera antes de estacionarse para pasar la noche. Luego contó versiones contradictorias de lo que realmente sucedió después. Había dicho que esa noche decidió salir a caminar y llevó su rifle con él. Durante su caminata encontró a la familia durmiendo junto a la fogata. Uno de los perros saltó hacia él y ladró. Esto lo sorprendió y le disparó al perro. Luego perdió el conocimiento y no pudo recordar lo que sucedió después. Sin embargo, después de días de intensos interrogatorios por parte del detective Glenn Hallahan, cambió su historia y aparentemente admitió que en realidad había asesinado a los tres. Dijo que cuando llegó al campamento de la señora, el joven y la chica, escuchó un ruido y se sobresaltó, así que disparó su rifle, pero no sabía a qué le disparó. Dijo: cuando disparé, un tipo se levantó de un salto, hizo un ruido y volvió a caer, y pensé que lo había matado y simplemente me volví loco después de eso. Cuando hice esto, pensé que tendría que matar al muchacho para encubrir lo que había hecho. Luego la joven y la mujer corrieron hacia mí, y fue entonces cuando fui a ver si el tipo estaba muerto. Volví a cargar mi rifle y apunté a la mujer mayor que corría hacia mí y disparé. Ella cayó al suelo. De inmediato, la joven también corrió hacia mí, así que volví a cargar, apunté y le disparé. Ella entonces cayó al suelo. Antes de dispararles de nuevo, usé la culata de mi rifle y las golpeé en la cabeza. Después de dispararle a la mujer mayor, la joven se estaba levantando del suelo, así que le disparé. Cuando les disparé a estas mujeres, estaba a solo 3 metros de ellas. Cuando le disparé al tipo, eso fue un accidente. No tenía la intención de matarlo, pero cuando le disparé a las 2 mujeres, sí tenía la intención de matarlas para quitarlas del camino, porque si vivían, me denunciarían a la policía. No sé cuántas veces les disparé, simplemente me volví loco. Puse los cuerpos en el auto Vanguard, luego lo conduje hacia la maleza al otro lado de la carretera y saqué los cuerpos y las cobijas. Luego, conduje el auto de regreso y volví con mi familia. Cuando mi esposa me preguntó dónde había estado, le dije que había salido a vomitar. Me levanté a la mañana siguiente a las 5 de la mañana y fui por la carretera hasta el campamento donde había matado a estas personas y vi 2 perros atados a un árbol. Intenté soltarlos, pero no pude acercarme a ellos. Uno de los perros me mordió la muñeca, así que les disparé. Arrastré a los perros a un lugar detrás del campamento y los dejé ahí. Dijo que le había quitado 25 libras al joven, pero que después tiró el dinero. Basado en su supuesta confesión, Raymond John Bailey fue acusado de asesinato. Después de las audiencias preliminares, su juicio comenzó en Adelaida el 13 de marzo de 1958. Un testigo llamado David Iles le dijo al tribunal que conoció al acusado por primera vez cuando trabajaba cerca de Rarula, en Australia del Sur, en septiembre de 1957. Dijo que salieron juntos a cazar conejos. El señor Iles continuó diciendo que le había vendido su rifle Huntsman al señor Bailey, pero que luego el señor Bailey se fue de la ciudad sin pagarlo. Los expertos en balística pudieron decir que fue un rifle Huntsman el que se usó para asesinar a las 3 víctimas el 5 de diciembre. Sin embargo, no se encontraron huellas dactilares. Había algunas discrepancias en el caso de la fiscalía. El auto que se había visto cerca del crimen fue descrito como un Ford Zephyr gris, pero el señor Bailey conducía un DeSoto negro. Los investigadores también creían que una mujer había conducido el auto lejos de la escena, ya que solo había huellas femeninas que llevaban al vehículo. Sin embargo, la esposa del señor Bailey no sabía conducir. El señor Bailey también dijo que solo firmó la confesión después de ser interrogado extensamente por los detectives en la ciudad de Mount Isa. Mientras escuchaba a su esposa llorar en una sala de entrevistas adyacente, mientras ella también estaba siendo interrogada, se dio cuenta de que ella estaba angustiada. Luego, los detectives le dijeron que si firmaba una confesión, dejarían de interrogarla. Su defensa le dijo al tribunal que toda la prueba contra Raymond Bailey era circunstancial. El arma homicida no había sido localizada y el señor Bailey había afirmado que previamente había vendido el rifle Huntsman. También había dicho que se detuvo y habló con las víctimas el día que fueron asesinadas. Así que cualquier rastro de neumáticos que pudiera coincidir con su vehículo habría sido encontrado en la escena. Pero el abogado defensor informó al tribunal que la prueba circunstancial era como un círculo. Siempre que un círculo no estuviera cerrado, el acusado tenía derecho al beneficio de la duda. Cuando terminó el juicio, el jurado tardó solo 96 minutos en declarar al señor Raymond John Bailey culpable de triple asesinato. Luego fue condenado a muerte.
El veredicto fue apelado, pero sin éxito. Sin embargo, logró obtener una suspensión de la ejecución después de afirmar que él no era responsable de los asesinatos, sino que había visto a un hombre quitándole los zapatos a la señora Bowman, así que lo enfrentó y, tras una pelea, apuñaló al hombre hasta matarlo. Luego enterró el cuerpo a unas 4 millas al norte de donde se habían encontrado los cuerpos de las víctimas. La policía y rastreadores policiales fueron enviados a la estación Sundown para intentar localizar el cuerpo de este aparente asesino, pero la búsqueda exhaustiva no pudo encontrar ninguna evidencia de que la nueva versión del señor Bailey sobre lo que había sucedido esa noche fuera cierta. El 24 de junio de 1958, Raymond John Bailey fue ahorcado. Sin embargo, la historia no termina ahí, ya que más de 50 años después surgieron dudas sobre su verdadera culpabilidad. En un libro de 2012, escrito por Stephen Bishop titulado The Most Dangerous Detective, el autor sugiere que el detective Hallahan pudo haber inventado algunas de las pruebas en contra de Raymond Bailey. Durante una investigación en 1989, se descubrió que el detective Hallahan había presentado pruebas fraudulentas para lograr una condena en un caso de 1963. Stephen Bishop cree que el detective Hallahan pudo haber hecho lo mismo en 1958 y que en realidad inventó una confesión falsa que luego fue atribuida a Raymond Bailey. En febrero de 2022 se presentó una petición que daba 20 razones por las cuales Raymond Bailey debería ser indultado. Mucha gente apoyó la petición. La confesión decía que Raymond le disparó a Sally cuando ella se apresuró hacia él. Sin embargo, la autopsia había demostrado que le dispararon en la parte trasera del cuello a corta distancia mientras ella estaba boca abajo en el suelo. La confesión de Raymond también decía que las 3 víctimas fueron baleadas en el campamento. Sin embargo, la autopsia indicó que todas recibieron disparos en la espalda donde fueron encontradas. Otro problema con el caso es el arma homicida que nunca se encontró. El señor Bailey había dicho que la vendió a un hombre cuando estuvo en Cooper Pedy solo unos días antes de los asesinatos. El único rifle recuperado de la escena del crimen era un rifle que pertenecía a la familia Bowman. Las víctimas habían sido golpeadas con su propio rifle, pero no era el rifle que se usó para dispararles. La talla de zapato de Raymond tampoco coincidía con las huellas encontradas en la escena del crimen. Durante la investigación de Stephen Bishop, descubrió que el detective Hallahan no dijo la verdad en más de una ocasión durante su testimonio. Dijo que cuando llevó a Raymond para interrogarlo, no sabía nada sobre los asesinatos de Sundown. Sin embargo, la historia había sido noticia de primera plana en todo el país y se había aconsejado a las estaciones de policía que estuvieran atentas a un Ford Zephyr gris. Así que ciertamente habría estado al tanto del terrible suceso que ocurrió en el norte de Australia Meridional el 5 de diciembre de 1957. El detective Hallahan también declaró en el juicio que la esposa de Raymond nunca fue interrogada. Sin embargo, Raymond hizo una declaración en la que dijo: «Me llevaron a la habitación del fondo y a mi esposa la llevaron a la habitación de al lado. Podía escuchar que la estaban interrogando». La fiscalía afirmó que esto fue un robo que salió mal. Sin embargo, nunca se tomó nada de los cuerpos y se recuperó una cantidad considerable de dinero del auto. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Cuál fue exactamente el motivo? No parece haber ninguno. El detective Hallahan murió en 2016. Todavía se habla de lo que realmente sucedió esa noche. Todo lo que sabemos es que 3 personas fueron asesinadas cerca de la estación abandonada de Sundown y que Raymond Bailey fue juzgado, condenado y ahorcado por el crimen. Pero puede que en realidad no haya sido responsable. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.